Muy buenas noches a todos, un placer saludarlos, muy feliz de que estén compartiendo con nosotros una vez más en Conversando al Desnudo, Jennifer Volk, gran amiga de mi alma, que admiro con todo mi corazón y de que siempre nos enseña cosas súper importantes. Yo creo, y amiga, Colombia, ¿cómo estás? Espero que las cosas anden un poquito mejor por allá. Y me encantaría que te presentes, Jennifer, para aquellas personas que no te conocen. Bueno, pues primero que todo, yo también muy feliz de estar acá, Vivi, también una gran amiga que conocí en este caminar en el mundo del piso pélvico. Mi nombre es Jennifer Pelken, yo soy fisioterapeuta, especialista en rehabilitación de piso pélvico y salud de la mujer. Soy educadora prenatal acá en Colombia y pues ya llevo cerca de 10 años trabajando en el área de rehabilitación de piso pélvico. Me he dedicado un poquito, me he estado involucrando en sociedades científicas, específicamente con la Sociedad Internacional de Continencia, la cual es una sociedad que, pues Vivi sabe, la llevo en mi corazón, creo firmemente en ella. Me ha abierto las puertas de una manera increíble, porque también hoy quisiera también como contarles un poquito y ojalá que la charla nos lleve de cierta manera a eso, porque algunos de ustedes y algunos fisios en Latinoamérica dirán, ¿cómo una colombiana o como una persona que habla español llega pues a ser parte de ciertos comités en una sociedad internacional? Entonces, pues no, he ido como caminando, inicié asistiendo a ciertos congresos que ofrecen en la Sociedad Internacional de Continencia y de allí se han abierto varias oportunidades y la posibilidad de postularme para participar en diferentes comités. Actualmente estoy en el comité de fisioterapia de la Sociedad Internacional de Continencia. Estuve hasta este año en el comité de estandarización de terminología de evaluación de piso pélvico y les cuento que estuve hasta este año porque después de 4 años de trabajo logramos sacar una publicación de la cual hoy vamos a hablar, que es la estandarización de términos de evaluación en piso pélvico. Entonces, un momento, Adicionalmente, perdón, amiga. Entonces, si por ejemplo, uno se matricula a la ICS y empieza a trabajar en los diferentes tipos de comités, eso sería súper importante porque me parece que hay muchas personas que están interesadas en agruparse a estas instituciones. Bueno, nosotros como miembros de ALAP, pero me parece que la ICS ya es un paso, wow, a nivel top, virar, digamos que tope de línea, como dicen los mexicanos, con el gas metido. Entonces, ese procedimiento, ¿cómo se realiza? Así, cultura general. yo ingresé como asociada, simplemente pagué mi afiliación, empecé a asistir a los congresos y pues como involucrarme con las personas que son los ponentes, las personas que siempre están allí, que son los referentes. Y podría decir que casi que todos los años he visto que abren convocatorias para participar en los diferentes comités. Debes pasar un filtro y un proceso de selección, pero cada uno de los usuarios, de los asociados, tiene la posibilidad de postularse, enviar su hoja de vida, mostrar como su interés en participar en algunos de los comités. Yo inicié primero postulándome para una beca que ellos ofrecen, es una beca en investigación con Pfizer y tuve la gran bendición pues de ganarla. Estuve participando digamos que en un tema, en un fellow en Montreal con Chantal Dumoulin en su laboratorio y allí digamos que empecé como a conocer un poco más acerca de la ICS y cómo se manejaba y ya a partir de ahí seguí postulándome para otros comités. Ingreso primero a un comité que era de terminología, que es el Wiki Committee, y ese es un comité que es como una Wikipedia, hagan de cuenta, que tenemos en el ICS, y lo que nosotros hacemos, o lo que hacíamos en ese entonces, era empezar a definir términos para que se pudieran de cierta manera como estandarizar y que fueran de fácil búsqueda en la página de la ICS. Luego ingresé Y al todos, comité. perdón, Jennifer, todos tienen que hablar inglés. El idioma es inglés, sí, digamos que sí es un requisito, es como la manera universal en la que todos nos reunimos y nos conocemos y el congreso siempre se da en inglés. Sí. Sí, no, digo yo para que todos tengamos claros, ¿verdad? Me parece que hay mucha gente interesada, pero que sepa, siempre es bueno que le expliquen a uno cómo es el camino para que sea más accesible. Ujú. Creo que ha sido una limitante para las personas de habla hispana que de pronto no manejan un segundo idioma.
Yo no considero que sea no es mi lengua materna, el inglés tampoco, es el español, pero pues creo que también fue un buen ejercicio de empezar pues a intentar darme a conocer y empezar a hablar. Y creo que también ha sido una posibilidad, una oportunidad muy bonita porque tú empiezas a conocer personas de todo el mundo, pues que su lengua materna es otra, no es el inglés, y todos buscamos comunicarnos. Y digamos que en estos comités, especialmente en esta estandarización de términos, ha sido muy lindo porque es lograr estandarizar la terminología para que todos hablemos el mismo idioma, a pesar de que no sea nuestra lengua madre. Entonces, sí, pues las publicaciones sí salen en inglés, pero sí ha sido un esfuerzo muy grande lo que ellos siempre han hecho en los diferentes comités para estandarizar los términos. Hay diferentes estandarizaciones y bueno, yo entré al comité de estandarización de términos para evaluación de piso pélvico. Ahora, contanos este proceso. ¿Cuánto tiempo llevan para poder llegar a publicar? Mira, esa ave que está ahí, parece que tengo cachos. Mira, mira. Cuéntame, ¿cómo se lleva ese proceso? ¿Cómo se llegó? Pues lo tenemos, ¿verdad? Pero creo que es bonito desde adentro explicar cómo es que se lleva a cabo esa estandarización. La estandarización, bueno, primero surge la necesidad, entonces teníamos un paper, digamos que creo que es muy conocido por la mayoría de los fisios de piso pélvico y otros profesionales que trabajan con disfunción de piso pélvico, que era el paper de Messelink. El paper de Messelink, ahorita ya tengo una pequeña presentación que les voy a mostrar, y ese fue publicado en el 2005. Y del 2005 hasta más o menos el 2018-19 surge la necesidad de ampliar los términos. Se empieza a ver que hay muchas personas hablan en términos diferentes o que incluso a veces la terminología es mal interpretada, digamos, o se interpreta según como tú hayas entendido que hay que hacer la evaluación o que hay, no sé, que describir el diagnóstico o el síntoma que tiene el paciente. Entonces surge la necesidad y se conforma un grupo al cual se postulan diferentes asociados y diferentes pues, personas que tengan interés en trabajar en este grupo de trabajo. Iniciamos, yo creo que más o menos como en el 2017, tal vez, y empezamos a hacer reuniones tanto virtuales y revisiones casi todas de manera virtual, y siempre participábamos en el congreso de la ICS en una reunión presencial donde digamos que llegábamos a hacer la reunión de trabajo personal y empezamos a unificar el trabajo. Se empiezan a hacer rondas donde empezamos a buscar específicamente la terminología que se está utilizando en evaluación de piso pélvico, se empiezan a buscar diferentes investigaciones, publicaciones, y empezamos a consolidar lo que iba a ser el nuevo reporte de terminología para estandarización del piso pélvico. Después de varias rondas, fueron 12 rondas que hicimos de diferentes revisiones, se invitan también profesionales y otros expertos en el área para que fueran pues dando como sus ideas y su percepción y lo que creían que con lo que estaban de acuerdo y de pronto con lo que no estaban muy de acuerdo que tocaba modificar, y desde allí se empieza a construir el nuevo documento de estandarización, el cual finalmente sale publicado este año, hace un mes salió publicado. Es una publicación muy pulpita, la hacemos nosotros acá en Colombia, está muy nueva. Y bueno, pues acá estamos hoy un poco como para hablar acerca como de los cambios que ha habido y que se viene pues un poco de aquí en adelante. Oye, amiga, nos están saludando de Chile, Colombia, Sydney, así que estamos estaremos compitiendo con Miss Universo hoy, porque hoy Ay, estamos... Dios mío. Colombia salió primeras, ¿viste? Entonces Ah, aquí, sí. Sí. aquí vamos de primeras. Oye, bueno, empecemos. Si quieres, ya tienes libre la pantalla para poder compartir y para poder ver estos diferentes conceptos que sería súper interesante que los veamos. Ahí ya casi se ve la pantalla. Listo, creo que ahí ya lo estamos viendo. ¿Me confirmas? Sí, perfecto. Ahí lo podemos ver perfecto. Listo, bueno, pues primero quiero también como ponerlos un poquito en contexto porque además creo que hace más o menos un año nos vimos también, estábamos en esto mismo haciendo Sí. actualización. Fue bien bonito como recordar en medio de un momento muy álgido de la pandemia. Todavía seguimos en un momento difícil,
Pero bueno, hablamos acerca de la evaluación de piso pélvico, lo que había hasta el momento. Y recuerdo que en aquella oportunidad les dije que estábamos en el grupo de trabajo y que próximamente iba a salir la actualización en la terminología. Entonces, bueno, pues ya un año después estamos otra vez acá. Entonces hoy quise hacerle un poquito diferente. La vez pasada fue bastante, creo que exitoso. Tuvimos mucha gente que se conectó también. Y bueno, fui como muy específica en cada uno de los pasos para la evaluación de piso pélvico y hoy quiero contarles es un poquito cómo llegamos acá y qué cambios ha habido. Como les decía, teníamos un paper que iniciaba en el 2000, se publicó en el 2005 con un grupo de trabajo también donde se obtienen diferentes términos para poder estandarizar el procedimiento de los procesos en evaluación de piso pélvico. Luego, entonces sale nuestra publicación, que es un poco como la que va a suplir o la que va a complementar ese paper que sale en el 2005. Buscamos siempre seguir los mismos parámetros que tiene la ICS, entonces les recuerdo un poco, básicamente el objetivo era definir una terminología que estuviera estandarizada y yo hoy en día les diría que está actualizada para hablar en términos de función y disfunción de piso pélvico y que pudiera ser empleada en diferentes disciplinas. Entonces, no solamente las fisios de piso pélvico, sino sabemos que hay países donde hay enfermeras que trabajan con disfunción de piso pélvico, uroginecólogos, obstetras, ginecólogos, coloproctólogos, incluso médicos generales o profesionales del área de la salud, para que todos hablemos en los mismos términos. Básicamente las estandarizaciones lo que buscan es establecer descripciones de las definiciones, pero en esta hay una cosa muy importante y creo que es bien bonita el trabajo que se hizo, y es que se intentó también brindar una ayuda al lector y a los profesionales para frente, digamos, como a la manera en la que ciertas evaluaciones se tienen que hacer. Entonces, si vamos a ir viendo más adelante que si bien les voy a hablar, por ejemplo, de test especiales o, por ejemplo, donde ya involucramos temas como la neurodinamia, evaluación un poco más como de las respuestas de ciertos, a nivel de la función nerviosa, por ejemplo, como el nervio pudendo, si bien la estandarización no les va a decir exactamente la manera en la que se hace la evaluación o cómo se lleva a cabo el test, sí tiene en esta nueva actualización como un esbozo de la manera en la que deberíamos interpretar los resultados y sobre todo como que ese resultado todos hablemos en el mismo idioma. Entonces, que si tú haces un test en Costa Rica y tú obtienes un resultado, la definición del resultado sea la misma que si yo lo leo aquí en Colombia, por ejemplo. Claro. Entonces, creo que ha sido un avance que hemos tenido y amplía mucho más pues el conocimiento y pues el uso de los términos a nivel de piso pélvico. Y mucho de Eh, síntomas, ¿verdad? Dime. Mucho de síntomas. había, yo pienso que hubo más cambios en los signos que en los síntomas, porque, Claro. vamos a ver, digamos que los síntomas, sí hubo un par de cambios, se han agregado varios, y de pronto hay muchas de las personas que nos están oyendo que ya son, también llevan muchos años haciendo rehabilitación, van a decir, ah, pero este término ya, yo ya lo usaba, este otro no, pero no estaba estandarizado, digamos que era algo que de pronto hacía falta, que de pronto no es nada nuevo y seguramente no voy a venir a traerles una palabra nueva, un término nuevo a muchos de ustedes, pero no estaba estandarizado. Entonces, de pronto algunas personas hablaban con ese término, ya lo utilizaban, ya lo dictaban en sus cursos, ya enseñaban de esa manera, pero no había un formato, digamos, que de manera estandarizada hablara en esos términos. Entonces, creo que esto también es algo que, pues que ha sido como un abono también para la evidencia y para el mundo científico y pues en general tanto para las personas que trabajan en piso pélvico como para las que trabajan en educación en piso pélvico o en investigaciones. Un poco como lo que tú decías, seguimos hablando casi que en los mismos términos. Entonces, en el paper de Messelink y hasta, yo diría que hasta este año, hablamos en términos de síntomas, de signos y de condiciones. Entonces, les recuerdo y un poco como refrescando a las personas que tomaron nuestro live, nuestro conversando al desnudo el año pasado, les decía, bueno, los síntomas es lo que el paciente refiere, el signo es lo que la persona o el evaluador está encontrando y va a empezar a correlacionar con esos síntomas. Y en ese momento teníamos lo que eran, lo que se conocía como las condiciones, que era lo que nos iba a llevar a un diagnóstico. Hoy en día estamos hablando más en términos de síntomas, de signos y de diagnósticos. ¿Listo? Eso ha sido como un poco como el cambio, pero todo sigue con esa misma correlación y basándonos pues en un modelo en el que
vemos, digamos que observamos al paciente, tenemos muy clara como esa correlación con lo que encontramos en los hallazgos de la evaluación y luego fusionamos esos dos, digamos que esos dos ítems para poder llevar a cabo un mejor diagnóstico y por ende llevar a cabo un mejor tratamiento en nuestros pacientes. Básicamente, bueno, en cuanto a los síntomas, entonces, como les decía, los síntomas es esa percepción que tiene el paciente. Entonces, acá quiero como contarles un poco, en esta estandarización lo dividimos en síntomas sensitivos y en síntomas motores, que antes no lo hablábamos de esa manera, como es básicamente lo que el paciente refiere, entonces, pues, era una descripción de lo que el paciente nos estaba manifestando. Sí es muy importante que nosotros podamos describir y ser muy claros y muy, como te dijera yo, como replicar y escribir en nuestra historia clínica o en nuestro formato de entrevista o de evaluación lo que el paciente nos está diciendo. ¿A qué me refiero con esto? Si el paciente dice, yo pierdo orina, entonces que yo como profesional no escriba, tiene incontinencia. No, sino el paciente está refiriendo, pierdo orina, ¿sí? O si el paciente dice, presento dolor, entonces que nosotros no vayamos a dar de una un diagnóstico, utilizar un término del cual no sabemos todavía si realmente es ese diagnóstico el que el paciente tiene. Porque muchas veces el paciente manifiesta unas cosas, pero cuando nosotros vamos a evaluarlo y lo correlacionamos con las investigaciones, por ejemplo, o con otras herramientas de evaluación, pues nos damos cuenta que eso que el paciente nos estaba diciendo en terminología no era realmente lo que tenía. Sí, o era otra cosa. Entonces es importante siempre que para los síntomas seamos lo más descriptivos y casi que replicar eso que el paciente está diciendo. En cuanto a los términos sensitivos que utilizamos, entonces tenemos lo que el paciente puede llegar a referir, términos como adormecimiento, sobre todo, esta estandarización está muy enfocada hacia musculatura de piso pélvico y el área pues perineal. Entonces, si bien nosotros como fisios tenemos que tener una evaluación que sea mucho más completa, donde verificamos respiración, postura, coordinación con otros músculos, coactivación con otros músculos, miramos la laxitud o el estado, digamos, musculoesquelético que tiene el paciente, la biomecánica pélvica, pero también digamos que biomecánica en general. Esta estandarización está hecha específicamente para el área de la musculatura del piso pélvico. Entonces también digamos que se obvia un poco todo lo que es postura, respiración, musculatura a nivel de, por ejemplo, de cadera, los músculos pelvitrocantéricos, que es importante que sepamos hoy que no es que los hayamos excluido de la estandarización porque ya no los evaluemos, sino porque en esta estandarización específica el enfoque que queríamos tener era piso pélvico. Entonces, esto digamos que es lo que vamos a incluir o cómo vamos como a detallar bien esa función que tiene ese suelo pélvico o si hablamos en términos de disfunción, que específicamente logremos saber como la condición que tiene ese grupo muscular. Eso es vital de importante que estás diciendo. Es Ujú. importantísimo, amiga. No te interrumpo, dale, dale. Interrúmpeme todo lo que quieras. Que la vez pasada fue como muy magistral y hoy quiero hacerlo como más light. ¿Viste que me hablo? Dale. Creo que es efecto de la pandemia un poco. Bueno, Yes. entonces, como les decía, los términos que generalmente nosotros encontramos que el paciente nos puede decir es, tengo dolor, tengo un aumento en la sensibilidad o simplemente tengo una sensación en el área perineal y esa descripción que está teniendo el paciente, eso es a lo que deberíamos nosotros prestarle atención e ir incluyendo. Yo te cuento, por lo general, y creo que les decía también hace un año, cuando yo consolido en mi práctica la atención de un paciente, yo siempre le dedico por lo general una hora a una entrevista inicial. Cada profesional es libre, pues digamos, de hacerlo de una manera distinta, pero en esa entrevista yo busco esto. Entonces yo busco como que el paciente describa lo que mejor pueda, sus síntomas, cuándo se reproducen, en qué momento se dieron, desde cuándo los tiene, y ya a partir de ahí me empiezo a hacer una idea de lo que seguramente voy a encontrar en la evaluación. Pero como les digo, hasta acá nosotros no podemos dar un diagnóstico de absolutamente nada. Y cuando hablamos acerca de los síntomas motores que el paciente puede llegar a manifestar, en ocasiones nos hablan en términos como laxitud, que siente el área laxa, sobre todo las mujeres a veces, y yo lo he visto mucho en posparto,
Entonces dicen, tengo una sensación de que la vagina o el tejido alrededor de la vagina o a nivel perineal está mucho más laxo, que hay una amplitud en el espacio, que hay una sensación de apertura, siento que tengo debilidad, hay abultamiento, esto está muy relacionado a veces con el prolapso, por ejemplo, o sensación de pesadez, como un peso después de ciertas actividades, pérdida de control que está muy relacionado con las incontinencias, dificultad para relajar que está muy relacionado con los síntomas, las patologías dolorosas, al igual que tensión, sensación de estrechez, de constricción, está como muy tensionado, muy apretado. Y aquí vienen unos términos nuevos que decidimos incluir, que como te decía, para algunas de nosotras ya eran conocidos, pero no había una estandarización, nadie nos decía si utilice ese término. Entonces hablamos de aire, y cómo lo manifiesta el paciente, como siento que me sale aire, o siento ruido o el paso de gas o de aire, casi siempre es como me lo manifiestan mis pacientes, y este puede ser un aire vaginal o un aire anal. Entonces, el aire vaginal está mucho más pues, relacionado, sobre todo en la etapa del posparto y en mujeres que están lactando, es digamos donde la literatura mayormente lo presenta, y el término que decidimos incluir fue ese, aire vaginal. Creo que en España le dicen flatos. Ajá, eso te iba a decir platos, sí. Uh-huh. Y creo que, bueno, digamos que acá por el hecho, o digamos que para poder estandarizarlo, decidimos dejar la palabra aire, porque digamos que en inglés, a la traducción, no está la palabra flato como tal. Entonces queda como aire vaginal o aire anal, que es este aire anal sí está más relacionado como con una incontinencia de gas. Ok, ¿Listo? sí. Entonces, Okay. Una estos dos. pregunta, y perdón, y vos estás hablando de que hay mayor incidencia en posparto, pero también me imagino que en menopausia también. Sí, lo que pasa es que acá digamos que cuando se empezaron a hacer los consensos y empezamos a revisar la literatura, lo que más empezamos a encontrar era que mayormente este término se utilizaba en mujeres que estaban en el periodo de la lactancia. Digamos que es cuando más se refiere. No con esto les estoy diciendo que no aplica en ningún momento, pero digamos que hasta el momento cuando se hizo la revisión, lo que se encontró es esto. Que bueno, acá estoy un poco como divagando, llevando mi cabeza un poco como a volar, pero tú dices algo muy interesante y es en el momento de la menopausia, por todos los cambios hormonales que está Claro. presentando una mujer en la menopausia, que muchas veces los cambios hormonales y las alteraciones en los niveles de hormonas son muy similares a los que se generan en el momento del posparto, puede que haya alguna relación y que a futuro también pues podamos encontrar mucho más estandarizado de pronto este término. Pero digamos que acá específicamente en el paper lo hablamos un poco más, eh, que lo que más digamos que encontramos en la literatura era para mujeres en el periodo del posparto, de lactancia específicamente hablando de eso. Está bien, yo no digo nada. Next, como dicen. Muy bien, vamos a los signos. Entonces, pues nada, recordarles que los signos ya hacen parte de lo nuestro, lo que nos compete a nosotras. Entonces, es la observación del profesional que trata, del evaluador. Nos van a favorecer la verificación y la cuantificación de los síntomas. Podríamos llegar a decir que buscan ser medidas objetivas, pero aquí también hay un cambio en esta estandarización. Y si bien dentro de las limitaciones en la publicación nosotros también lo manifestamos, muchos de los términos que se utilizan o digamos que del resultado de la evaluación o el hallazgo que tenemos frente a cualquier, digamos que ítem que estemos evaluando, tiende a ser muy subjetivo. ¿Por qué? Porque vamos a ver más adelante que los signos yo los estoy evaluando y para la función muscular casi siempre me baso en la palpación. Y lo que yo palpo o lo que yo siento, lo que yo percibo puede ser diferente a lo que tú percibes, incluso en el mismo paciente. Entonces, si bien antes o lo que siempre hemos querido es lograr estandarizar las medidas, no podemos estandarizarlas todas para piso pélvico, no se ha logrado hacer. Un ejemplo, fuerza muscular. Sí. Una valoración de fuerza para mí puede ser una cosa y tú puedes hacerle la valoración de fuerza al mismo paciente seguido después de que yo se la hice y tú puedes encontrar un hallazgo diferente. Entonces creo que hemos intentado respetar también eso, no sin decir que todas las medidas tienen que ser subjetivas, porque la idea es estandarizar el hallazgo y el término,
pero sí que entendamos que es muy difícil hacer un estudio, por ejemplo, de confiabilidad y poder reproducir un formato de evaluación si tenemos varias personas que están evaluando a los diferentes pacientes o a los sujetos, digamos, que están en los estudios. Entonces, hoy en día no podríamos decir que todas son objetivas, podríamos llegar a decir que son subjetivas, y esto puede ser una ventaja o puede ser algo desfavorable también. Entonces, por eso creo que uno de los enfoques que tiene también esta estandarización es, tenemos ya algo mucho más estructurado, pero tenemos que ser muy delicados con la manera en la que lo estamos como manifestando y en la manera en la que lo estamos reproduciendo. Y, Reportando, y, tener y mucha salvedad en el reporte, exacto. uh-huh. Y este paper tiene también algo muy lindo, creo que es que somos muy específicos con ese tema, donde les decimos, ¿cómo lo vas a reportar? Entonces, ¿cómo logramos estandarizar ese reporte? Entonces, viene desde la posición en la que yo evalúo al paciente, cuántos dedos utilicé, si cambié la posición del paciente, si él empezó en supino, si luego lo puse de pie, que seamos totalmente descriptivos a la hora de poder reportar eso que hicimos con el paciente, que no sea como tan mecánico, sino que podamos reportar uno a uno todas las cosas y los pasos que seguimos con el paciente. Distancias, ubicación de nuestros dedos, número de dedos que utilizamos, como te digo, posición del paciente, a qué hora del día se hizo, si lo hizo el mismo terapeuta o el mismo evaluador o lo hizo otra persona diferente. Entonces creo que eso también hace que cada vez todos hablemos como el mismo idioma. ¿No? Uh-huh. Hablamos pues también que los signos pueden ser verificables a través de una inspección visual y a través de una palpación. Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos con el paciente? Lo primero, que sería en la entrevista, escuchar y reportar cuáles son los síntomas. Luego, cuando vamos a evaluar ese paciente, el primer paso que deberíamos hacer es una inspección visual, lo que observamos que hace ese paciente, y luego ya vamos a la palpación o a evaluar, a sentir, a ver cuál es esa función que tiene la musculatura. Y recordar también que no todos los signos se van a acompañar de síntomas, que era lo que te decía. Si un paciente refiere una cosa y yo luego no encuentro ese signo, no quiere decir que el paciente me esté diciendo mentiras, o también a veces puede ser que el paciente no reporte algo dentro de los síntomas y yo encuentre un signo que se pueda correlacionar con esa disfunción que el paciente está presentando. Entonces, esto también que lo tengamos muy, muy en cuenta. Como les decía, entonces, cuando nosotros hablamos de la función muscular, buscamos primero hacer una inspección visual, podemos evaluar esa función muscular a través de una inspección física, y hay ciertos tests que los hemos nombrado como test simples dentro de la estandarización, que son test un poco ya más comunes, de los que les voy a hablar ahorita un poquito más adelante, pero todos estos, digamos que se basan en la palpación digital. Es una de las maneras más fáciles de hacer la inspección física y los test simples. La inspección visual necesito mis ojos, pero para la inspección física y para la ejecución de los tests simples, casi siempre voy a requerir es de la palpación digital. Entonces, importante eso, nuestra herramienta tan poderosa, pues que son nuestras manos. Si bien también en el documento tenemos un apartado de herramientas o de investigaciones, la llamamos así, que son las diferentes modalidades que tenemos o técnicas que podemos utilizar, como la electromiografía, el dinamómetro, el elastómetro. Si tenemos nuestras manos, eso hace también una gran diferencia, y la información que recibimos va a ser totalmente diferente entre un equipo y lo que nosotros logramos como palpar y percibir en el paciente. Entonces, como te decía, ¿qué buscamos? Y damos como la directriz de los aspectos que son importantes para que estandaricemos en nuestra evaluación. Entonces, digamos que el orden sería la posición del paciente, y las posiciones que utilizamos es si evaluamos al paciente de pie, si lo evaluamos acostado, de medio lado, si sus rodillas estaban flexionadas, si estaban estiradas, si lo puse en posición. Nosotros acá lo llamamos de ranita o de libro abierto, que es una manera en la que muchas veces evaluamos también la musculatura, pero es importante también detallar eso, si la vejiga estaba vacía o no, que creo que para muchas de nosotras podría llegar a sonar obvio, pero para muchas otras personas no. Entonces también ver esa vejiga cómo se estaba comportando antes, entonces, y también
anotarlo allí, sobre todo si tenemos una práctica clínica donde somos más de un terapeuta el que está atendiendo a ese paciente, o incluso si somos solamente nosotras, tener muy claro esto. Hay algo nuevo también y es que ojalá logremos evaluar o hacer una diferenciación entre el lado derecho y el lado izquierdo cuando evaluamos la musculatura del piso pélvico o cuando hacemos la observación visual y si logramos ver alguna diferencia entre un hemicuerpo derecho y el hemicuerpo izquierdo. Entonces, hablamos en términos de si hay simetría o si hay asimetría, si estaba presente en el reposo, esa simetría, si está presente o no está presente al momento de hacer una contracción o pedir la función muscular, o incluso al esfuerzo también, cómo se da esa simetría. Y pues también importantísimo, que creo que es algo de lo que nosotros estamos muy pendientes en la evaluación, y no solamente la activación muscular, sino cómo reposa ese músculo, cómo descansa, cómo se relaja después. Entonces es importante eso. También que logremos estandarizar la presión que estamos utilizando cuando hacemos la evaluación. Entonces, si fue una presión moderada, si fue una presión fuerte. ¿Y esto por qué? Porque está muy relacionado con los signos también o los hallazgos a nivel sensitivo que podemos llegar a tener en ese paciente. El número de dedos, digamos, que utilizamos para la valoración también. Entonces, algunos, de pronto que no, hasta ahora que se están interesando por el tema de piso pélvico, entonces que digan, no, pues me imagino que seguramente vaginal van a ser 2 dedos y rectal va a ser uno solo. No, tenemos que ver ese paciente, cómo hicimos esa inspección, y sobre todo yo creo que esto en la paciente femenina nos sucede mucho, que a la hora de evaluar no podemos tener en la cabeza, ah, no, ya, tiene que ser un dedo, 2 dedos, no, sino cómo está esa paciente, qué es lo que estoy encontrando cuando la observo y cómo la voy a evaluar. Pero es importante también poder registrar esto en nuestro reporte, en nuestros hallazgos, pues para ir viendo también la evolución del paciente, si hay algún cambio que se vaya dando a lo largo de la terapia. La orientación también de nuestros dedos, cuando ya estamos haciendo la evaluación, entonces cómo estamos orientando esos dedos, es importante que lo podamos estandarizar, vuelvo, utilizo esa palabra, porque muchas veces, dependiendo de la ubicación y la manera en la que nosotros hayamos colocado nuestros dedos, vamos a obtener un resultado diferente. Y aquí, digamos que en la estandarización dejamos abierto la posibilidad, y creo que muchas de las que llevamos tiempo trabajando en piso pélvico sabemos que podemos evaluar capas de suelo pélvico, a pesar de que son músculos muchas veces que son pequeños y todos están interconectados, pero yo puedo hacer una evaluación inicial de una capa superficial, una media, una profunda, o simplemente hacer una evaluación global de la musculatura del piso pélvico. Entonces es importante también esa ubicación del profesional y de los dedos de ese profesional para saber exactamente qué es lo que estamos evaluando. Y también la instrucción que le dimos al paciente, que ya también hay muchos estudios que nos han reforzado las claves verbales que deberíamos utilizar con un paciente cuando solicitamos la contracción de piso pélvico, que creo que pues para los que nos escuchan y no tienen mucha idea es, en paciente femenina, por lo general lo que pedimos es que genere una contracción como si estuviera reteniendo un gas y reteniendo, cortando el chorro de orina. Entonces intentamos primero activar como ese triángulo posterior del perine y luego vamos hacia el triángulo anterior. Y en los hombres es mucho más fácil una clave verbal como que intente cortar el chorro de orina o retraer el pene. Entonces, esto es, digamos, como esa clave que estamos utilizando verbal para favorecer esa contracción voluntaria máxima. Y también que podamos ver o reportar si hay contracción de musculatura accesoria o parásita, la llamamos muchas veces, durante esa evaluación de piso pélvico. Entonces ahí sí ya vamos a hablar de aductores, rotadores externos, musculatura respiratoria, musculatura abdominal, si el paciente incluso tiene una respuesta respiratoria, si hace apnea, si hace pujo, si hace valsalva durante ese momento de la evaluación. Entonces, estos 7 puntos es importante que ojalá podamos añadirlos a nuestro formato de evaluación y lo tengamos muy claro a la hora de hacer esa evaluación de nuestros pacientes. ¿Algo que nos quieras decir acá, Vivi, que quieras comentar? Que estoy pensando cómo tratar de tenerlo todo incluido en una evaluación que sea digital, ¿verdad? Porque cada vez usamos más medios digitales.
Entonces, en ese instante, la verdad, estaba pensando en cómo incluir estos ítems tan detallados en la evaluación. En realidad me agarraste así pensando en eso. Ujú. Yo pienso que a veces de pronto lo vemos, no, esto es muy tedioso, entonces ahora me toca reportar todo, pues digamos que también es una invitación, si bien los invitamos a que ojalá estandaricemos el formato de evaluación, no tiene que ser todo al pie de la letra, pero pienso que es un ejercicio bonito en la medida en la que nosotros vamos trabajándolo, porque cada vez el cerebro va como fusionando un poco más ese entendimiento también que tenemos del paciente y sobre todo que tú sabes que yo soy súper rígida como con el tema de la ¿Cuál práctica. tema no, amiga? ¿Cuál tema no? Pero pienso que eso es, para algunos de nosotros es un ejercicio muy bonito porque a mí personalmente, mientras yo más trabajo y más he visto, digamos que las estandarizaciones y las he entendido de esta manera, para mí cada vez ha sido más fácil entender al paciente, entender de manera ordenada y que no se me escape nada. Ahora, también es importante y tenemos que tener en cuenta que el hecho de que nosotros tengamos un montón de ítems y un montón de cosas que podemos evaluar en un paciente, en una evaluación tenemos que ajustar esa evaluación al paciente. Entonces, yo ahora les voy a hablar de un montón de términos nuevos, pero si yo tengo un paciente que tiene cierta patología, tiene unas características, de pronto no le tengo que evaluar todo. Y ahí es donde creo que también es lo bonito de nuestra especialidad y es empezar nosotros decimos acá como a desmenuzar esa historia de ese paciente, esas condiciones que tiene, para poder empezar a decir, esto sí lo tengo que hacer, encontré esto, tengo que hacer esto más. Entonces pienso que cuando lo tenemos bien organizado, habrá algunas casillas en las que vas a poner no aplica, pero vale la pena de pronto que lo tengamos como de una manera muy juiciosa, estandarizado. Y más, por ejemplo, si algún día queremos pensar en publicar, en hacer un estudio, ya tendríamos toda una casuística muy, muy organizada de las historias de nuestros pacientes y de los resultados y de los hallazgos que tuvimos con las terapias o con los tratamientos. Sí, yo creo que lo que más cuesta, o a mí me cuesta más, es que en esa primera evaluación, a mí me importa mucho crear empatía con el paciente. Entonces, como que todos estos ítems tienen que ir quedando en la cabeza para luego apuntarlos, porque si te volvés, ¿verdad?, a muy metódico, a mí se me hace, ¿verdad?, de que estás escribiendo en la compu mientras la persona responde, o estás escribiendo en un papel mientras la persona responde. Uno pierde esa conexión visual con el paciente y es complejo. Me parece a mí que eso es una de las cosas más difíciles en esas primeras evaluaciones que uno que ya quiere llevar esa casuística, ¿verdad? Y bueno, y de pronto te entiendo perfectamente, que creo que a mí también me pasó y te confieso, a mí me parecía que era bien incómodo lo que tú dices, tener la tabla o la tablet o el computador y uno ya listo, de pronto con sus guantes, listo para tratar al paciente y luego entonces me tocaba coger el esfero y escribir como bien complicado a veces un poco como el tema de manejarlo y lo que tú dices, ganar la empatía del paciente, ser profesional, mostrar que estás haciendo una cosa en orden y no que de pronto empecé por el pie, luego me fui a la cabeza, luego fui al piso pélvico, luego cogí el abdomen, pero bueno, creo que nosotros tenemos ya una ventaja y es que ya han sido tantos los pacientes que hemos visto que ya cada vez tenemos como un poco más mecánico el tema y van saltando las ideas y la manera en la que tenemos que abordar al paciente, pero creo que yo te vuelvo y creo que ha sido algo que he visto mucho con muchos de mis colegas acá, y después que salíamos de los cursos, al principio cuando empezamos a formarnos, que decíamos, brutos, ¿cómo se hace? ¿Cómo hacemos el formato de evaluación? ¿Cómo lo monto? Es tanta información, entonces creo que cuando podemos tenerlo de esta manera como un poquito más sistemática, es mucho más fácil el entendimiento. Entonces, es un ejercicio que creo que para muchos de nosotras fue duro, ese montaje además de tu historia clínica, del paciente en piso pélvico, pero en la medida en la que vamos tratando los pacientes y vamos teniendo los resultados, creo que cada vez se hace un poquito como más fácil eh, como responder Claro. ante. Bueno, continúo. Sí, adelante, claro. Cuando vamos con la inspección visual, entonces acá, importante, vamos a ver varias cosas. Les hablaba que vamos a tener inspección visual y vamos a tener palpación
o la parte digital, la valoración digital, y algunos tests que son adicionales que se recomienda que los realicemos. Tanto para la inspección visual como para el momento de la palpación, debemos respetar o seguir tres cosas importantes. Ver el comportamiento de la musculatura del complejo de la musculatura del piso pélvico en reposo, verla en activación y verla cuando hay un aumento de la presión intraabdominal. Entonces van a ver acá que hay como la presentación, tres cosas que se repiten y así, pero es lo mismo, no, porque lo primero que estoy viendo es cómo funciona solito lo que yo estoy observando, la respuesta que estoy viendo, luego cuando ya pido que haya una activación de la musculatura y luego también las mediciones que se hacen cuando hay aumentos en la presión intraabdominal, porque creo que todos sabemos que la musculatura del piso pélvico es un amortiguador de esas presiones y va a responder directamente ante aumentos o disminuciones en la presión intraabdominal. Entonces, es importante que tengamos muy claro estos tres pasos en la evaluación. Y en eso sí creo, Vivi, que de pronto si nos sentáramos a discutirlo algún día, te diría, para mí ese es el orden que tiene que seguir y esto sí tendría que respetarlo en una evaluación, que contemple los tres momentos. Es supremamente importante que lo respetemos y como que lo hagamos de esa manera. Pero ahora yo te preguntaría, no, totalmente de acuerdo y creo que lo hacemos, ¿verdad? Eso, nada más que ahora está súper claro. Pero vos harías todo lo de reposo primero y luego todo lo activo, ¿verdad? O sea, lo que quiero decirte es, vas uno por uno de los estadios de la evaluación, analizándolo en los tres momentos, o harías, no sé si me voy a entender lo que trato de decirte. Yo, Eh, yo por lo general voy lo visual, la observación, en reposo y en activación, claro, y luego me voy a la palpación digital. Eso sí, sí. O sea, sí claro, respeto ese sí, orden. sí, claro. Y es más Pero simple también. sí, de pronto para algunas es tedioso, pero además, bueno, creo que tal vez al principio y para las personas que están, les quiero llenar de esperanza y motivarlas a que esto es un campo muy bonito, sino no que digan, uy, es una cantidad de cosas las que tenemos que evaluar y a qué horas y con qué tiempo. No, en la medida en la que vamos desarrollando la habilidad y la destreza, va saliendo mucho más fácil, más rápido, pero vuelvo y te digo, en la medida en la que nosotros somos un poquito más sistemáticos y más ordenados, creo que la evaluación se va dando solita y vamos a ver que hay muchas cosas que se van complementando, que yo voy observando en la inspección visual y luego yo ya me voy imaginando, seguramente voy a encontrar esto cuando yo haga la palpación, pero también hasta no ver y no tocar, voy a Sí. incluir eso, no creer y Y no ver. sabes algo que me parece a mí súper interesante, que tal vez a veces no lo tenemos tan contemplado, que es el posicionamiento y cómo está la uretra. Eso me parece a mí que es súper interesante cuando nosotros llegamos, abrimos, vemos los pliegues, ¿verdad? Podemos pedir el reposo activo, podemos aumento de la presión abdominal, ¿verdad? Y esa posición de esa uretra, ¿verdad? Cuando lo vemos en una alineación poco común, creo que es algo que tenemos que darle más hincapié. Últimamente he estado dándole como, mira, cómo viene en esta posición, está tirado más a la derecha, está tirado a la izquierda, porque está tan abajo, ¿verdad? Y creo que más adelante, que me imagino que en la estandarización también se habla mucho de las investigaciones de ecografía, me parece que la ecografía en algún momento nos la podemos estandarizar y ver las alteraciones que pueda tener esa uretra posicionalmente. Y mira que te oigo hablar y digo, es eso que te digo que sí, que invitamos a que estandaricemos y me devuelvo, eso es lo que tú acabas de decir. Por ejemplo, lo que tú observas, el posicionamiento de la uretra, la simetría, ¿ves? Entonces es como, tal vez nosotras que ya llevamos un poco más de tiempo en esto, son cosas que ya van surgiendo y ya vamos entendiendo. En cuanto al tema de la ecografía o el ultrasonido, que lo llaman así, digamos que en países de no habla hispana, sino de habla inglesa, es bien interesante porque esas mediciones sí son objetivas, ¿m? Claro. A diferencia de nuestras mediciones acá. Mi medición puede que no sea tan objetiva. Hay algunas cosas que sí van a saltar a la luz
van a ser obvias, pero van a haber otras cosas y sobre todo en la palpación, pienso que Claro, es donde más objetivo se convierte el resultado o el hallazgo. Pero ya digamos que con las herramientas, las herramientas tienen un beneficio grandísimo y es que es lo que es, la medición que es exacto, es preciso, es totalmente objetivo. ¿Cuál es uno de los grandes problemas? Y nosotros decidimos incluirlas porque existen, porque este documento está abierto para las personas que investigan, para las personas que tienen la capacidad de contar con estos equipos y también pues para personas que estamos haciendo un esfuerzo muy grande por traerlos a países como los nuestros y decir, venga, nosotros también queremos esto. Entonces uno oye mucho ahora que en Estados Unidos, en Europa, en Canadá, la mayoría de las fisios tienen su ecógrafo, hacen, leen perfectamente el ultrasonido. Yo creo que nosotros hasta ahora estamos como dando esos pasitos de me quiero formar, quiero ver mejor la imagen, quiero entender qué es lo que significa, pero pienso que también no nos tenemos que desanimar de, ah, no, allá sí lo tienen y nosotros no, sino seguir este camino y seguir trabajando en busca de tener también esa formación y ese conocimiento y acceder a la herramienta, porque pues sí totalmente. son costosas, creo que hace un tiempo, incluso cuando nos conocimos, yo creo que el boom era la electromiografía y nos parecía que era wow, o sea, lo máximo, después de esto no había nada y luego entonces empieza también como este camino donde empezamos a discutir con los psiquiatras, con el médico, con el neurólogo de, venga, yo le puedo hacer una terapia a un paciente y puedo recuperar a un paciente o mejorar su condición sin un biofeedback o sin hacerle una electromiografía, un biofeedback electromiográfico manométrico. Entonces creo que si bien hay unas herramientas que son mucho más exactas y que sirven bastante bien, pues nada, tenemos que seguir en este camino, pues a aprovecharlas, a intentar incluirlas en nuestra práctica, pero también entender eso, o sea, que obviamente son medidas mucho, mucho más objetivas de lo que nosotros vamos a encontrar en la evaluación, pero no por eso vamos a dejar de evaluar de una manera completa y eficiente, pues, a nuestros pacientes. Adelante, continuemos. Bueno, tenemos, entonces, les decía, la inspección visual, cuando nosotros hablamos del reposo, entonces es importante que verifiquemos el estado de la piel. Si bien lo que estamos buscando es evaluar las condiciones y a nivel de función de la musculatura del piso pélvico, es importante que veamos esa condición de la piel, evaluar la sensibilidad, que eso les voy a hablar más, eso se da más en la palpación. Y acá ya empezamos a hablar de términos que algunos de nosotros ya utilizábamos, mediciones que ya estábamos aplicando, pero vuelvo y te digo, no estaban totalmente estandarizadas. Entonces hablamos ahora de la longitud del cuerpo perineal, que por estandarización la dejamos que sea más o menos hasta 3 centímetros. Antes se hablaba 2,5 o 3 centímetros. 3 centímetros la dejamos en la estandarización. La posición del cuerpo perineal en reposo, hablando también un poco como de simetría. Y acá lo que van a empezar a ver en verde resaltados son los términos nuevos que hemos también incluido. Si hay una abertura, un gap a nivel de ese introito, no sé, Vivi, yo hice un esfuerzo muy grande para hacer la traducción a español, pero hay algunos términos que es difícil de manejar y que se entiendan en todos los países. Nosotros acá hablamos, por ejemplo, de gap anal, y a nivel del introito lo dejamos también como si fuera un gap o esa abertura que puede llegar a ver a nivel del introito. No Pero sé si no te ustedes lo entiendo en ese sentido, una apertura, explícame cómo lo si hay estás una entendiendo. mayor distancia a nivel del introito, digamos, como esa distancia que tú puedes llegar a observar, o si el introito está totalmente cerrado, o si llega a haber una abertura a nivel del introito, entonces lograr también tener como una medición y una descripción de esa abertura que vemos. Hay algunas pacientes, esto es solamente para una inspección visual en perine femenino, entonces, si vemos en ese introito que está totalmente cerrado, hay que describirlo Ok, también. ok, ok. Ya entendí. Ok, ok, Si ok. vemos que tiene una distancia, entonces pues tendríamos en lo posible, ojalá si se puede medir esa distancia y también empezar a correlacionar de pronto con los síntomas y con los otros hallazgos de la evaluación. Entonces, esto es algo nuevo que teníamos. No sé si en Costa Rica lo llaman diferente. Apertura vaginal, tal Y vez. apertura vaginal, me parece. Uh-huh. Incluimos la deformidad anal, que el término en inglés es keyhole,
y la definición es en ojo de cerradura. Entonces es cuando ya hacemos una valoración rectal y miramos el esfínter anal, si llega a tener algún cambio, digamos que en su anatomía, como tal el ano. Si vemos las llavecitas o los ojos de las cerraduras que vienen normalmente como redonditos en la parte de arriba y abajo tienen el huequito por donde entra la llave, entonces normalmente sabemos que un esfínter anal debe ser pues cerrado, circular, digámoslo así, pero si llegamos a ver y si hay necesidad de pronto de separar de cierta manera los glúteos para poder ver y vemos esa deformidad, está muy relacionado a veces con la presencia de fisuras o alguna otra, digamos que patología que se haya generado. Hemorroides, picas, lo que sea. Y esto es, digamos que un nuevo término que se ha incluido en la estandarización. Y el gap anal, que viene siendo también esa abertura, si hay un nivel, digamos, como de cierre o una separación, el gap siempre va a ser una separación a nivel de esa correlación anatómica del esfínter anal. Cuando hablamos acerca de la inspección visual en contracción, entonces en contracción ya vamos a ir a evaluar un poco más la función del piso pélvico. Entonces vamos a pedir, o hablamos de contracción voluntaria de la musculatura del piso pélvico, y acá es buscar una activación de la musculatura que sea autoiniciada. Y podemos hablar también de la relajación de la musculatura del piso pélvico y es después de haber pedido esa contracción si hay un retorno a esa posición de reposo. Entonces, si hay por lo menos un inicio de la activación o esa activación es autoiniciada y luego, sí, vuelve otra vez al reposo. ¿Listo? Esto es visual solamente. Ya ahora vamos a ver, entonces, cuando vemos la palpación o lo que podemos ver a nivel digital en reposo, entonces ya podemos evaluar la sensación o la sensibilidad. Digamos que hay una diferencia entre la sensación y la sensibilidad. La sensibilidad ya es con test específicos de los diferentes test que hacemos acá. Les voy a explicar un poco como mis colores para que lo entendamos mejor. Verdes son los términos nuevos, negros son los términos que ya teníamos y azules son los test que recomiendan adicionales que podemos hacer. Entonces, para sensación, por ejemplo, como acá ya estamos viendo que yo ya estoy tocando al paciente, entonces, ¿qué sensación tiene al tocarlo? Si evoca dolor, si hay una sensación, sí, una manifestación dolorosa sobre todo frente a la palpación. La cicatrización, y es importante revisar la movilidad de la cicatriz, revisar cómo está esa cicatriz, si hay presencia de cicatriz o no. El tono, que creo que ha sido algo que nos ha golpeado en la cabeza muchas veces en los términos, además, entonces, ¿qué? Hablo de hipertonía, hablo de hipotonía, de normotono, al fin, ¿qué? Digamos que el término de tono, lo que decidimos es hablar en términos de un tono que sea normal, que esté aumentado o que esté disminuido. Esa es la manera en la que se postula en el paper. No vamos a hablar en términos de hipertonía o hipotonía, porque el término como tal de hipotonía o hipertonía siempre ha sido relacionado y se ha descrito para paciente neurológico o cuando hay una condición neurológica. Y es ampliamente conocido por nosotras que la mayoría de nuestros pacientes que tienen disfunción de piso pélvico muchas veces, casi que en la mayoría de las ocasiones, no presentan una disfunción neurológica. Entonces, a menos que el paciente presente una condición neurológica, podríamos hablar de hipertonía o de hipotonía. Pero en este caso hablamos de un tono que sea normal, aumentado o disminuido y se basa, digamos, en una evaluación donde utilizamos la definición. El tono tiene unas definiciones muy amplias, pero la más básica que creo que cualquier fisioterapeuta salta de una y nos dice es la resistencia pasiva al movimiento. Entonces, se le pone una resistencia al músculo que está evaluando y si hay una resistencia a ese movimiento, ahí es donde vamos a evaluar el tono. Pero el tono también tiene o cuando evaluamos el tono tenemos que ver no solamente esas propiedades contráctiles, sino las propiedades viscoelásticas y las propiedades eléctricas que tiene el músculo. Y lo que nosotros podemos evaluar con los dedos es solamente la resistencia pasiva al movimiento. Nosotros no podemos evaluar las propiedades viscoelásticas completamente ni las electrogénicas. Entonces, Jennifer, yo creo que eso es un salto súper importante. Me parece que eso es bastante lógico, el poder
esta mala definición, porque yo siento que lo hemos mal definido, la hipertonía, ¿verdad? Porque la hipertonía puede causar, podemos confundirla hasta con espasticidad en otras áreas del cuerpo, ¿verdad? Y no es correcto. Eso me parece que es un gran avance para tenerlo bastante claro, la definición a nosotros desde lo de suelo pélvico. Y un poco lo que tú dices, uno, no, uno habla de un paciente espástico, un paciente neurológico. Claro, total. Entonces, digamos que eso siempre ha sido una de las grandes luchas y de las grandes discusiones que ha habido en la comunidad científica, en nuestra comunidad de profesionales y que trabajamos de fisioterapeutas, de diferentes profesionales, pero además de fisios de piso pélvico y es, ok, ¿tú cómo vas de de una hipertonía? Es como un umbral muy cortito, está un paso de pronto de una espasticidad y entonces, ok, entonces voy a decir que el músculo estaba espástico o estaba hipertónico, no podemos hablar en esos términos. Entonces sí, digamos que por consenso se decidió hablar en estos términos, que sería un tono normal, un aumento del tono y una disminución del tono. Y esto también vamos a verlo ahorita en los diagnósticos, que cuando nosotros vamos a empezar a diagnosticar, vamos a hablar de patologías que están relacionadas o condiciones relacionadas a un tono disminuido o a un tono que está en aumento. Y dependiendo de estas condiciones que encontramos o de este hallazgo que encontramos en el músculo, podemos empezar a ver qué patologías son las que más están asociadas pues, con este hallazgo. Hablamos también. Amiga, avancemos porque en mi país hay restricción vehicular y a tus 10 se acaba todo. Entonces Ay, tenemos que poner. Dios mío, bueno, vamos. Hablamos también, pues se hace test, se evalúa la sensibilidad y puntos sensitivos, que acá es importante porque no les estoy hablando de punto gatillo. Este sí es importante que lo tengamos en cuenta. Los puntos gatillos tradicionalmente son aquellos puntos que nosotros encontramos que es un punto donde se genera una respuesta refleja de aumento de sensibilidad, una respuesta dolorosa, que es, digamos que no es directamente en el área, pero es un reflejo, digamos, que se tiene. El punto sensitivo, acá lo que estamos hablando es, si yo palpo un punto y hay aumento de la sensibilidad, a eso es lo que vamos a llamar un punto de sensibilidad o de dolor o que evoque, digamos, alguna sensación, pero no es un trigger point y no es un punto gatillo. Okay. ¿Listo? Y de los test especiales que podemos utilizar acá está el test de neurodinamia, test neurodinamicos del pudendo, el cotton swab, que es el test nosotros acá lo llamamos el copito, el Q-tip. No es el test del Q-tip que va directamente, que utilizamos uretra, porque no vamos a mirar la movilidad uretral, pero es un test de sensibilidad donde utilizamos el swab test y lo que hacemos es verificar la sensibilidad y evaluar, digamos, los dermatomas si queremos. Podemos evaluar los reflejos, hacer test de reflejos sacros y buscamos o podemos evocar reflejo bulbo cavernoso, bulbo esponjoso, el reflejo anal. Y también en reposo buscamos si hay contracción voluntaria de la musculatura del piso pélvico, pero acá ya estamos haciendo palpación. Acuérdense que acá estamos hablando desde de la palpación digital. Ya cuando hablamos de la palpación vaginal y rectal, porque la anterior era a nivel de periné, entonces podemos evaluar sensación que haya, sensibilidad, cicatrización, tono nuevamente, por capas, las diferentes capas del piso pélvico o global, fasciculaciones, que no es, era un término que antes no estaba, pero digamos que no está considerado, ¿no? Sensibilidad y nuevamente test de provocación nerviosa del pudendo. Pero este test, perdón, ¿cómo lo hacen? El test de provocación nerviosa, hay diferentes maniobras que tú puedes hacer. Hay dos tests, digamos que como tal en la estandarización no está descrito cómo se hace. Como les decía, sí es un test que se recomienda que se pueda hacer. Se debe hacer a través de palpación. Se podría llegar a hacer por vía vaginal o rectal. Hay dos tipos de test que puedes hacer, donde buscas un poco las ramas del recorrido del pudendo
y haces, digamos que hay diferentes fases. Si buscas una flexión de cadera, que el paciente descuelgue la pierna sobre la camilla, que haga algo más de rotación externa, dependiendo es que también de la manera o hasta donde llegues a hacer el test, vas a poder, o se intenta definir cuál es la rama del pudendo que está más afectada. Si es la rectal, si es la perineal, entonces depende, digamos que hasta dónde lleves el test el resultado que te dé, te va a generar, digamos que una mayor aproximación probablemente a lo que el paciente puede llegar a Yo lo tener. pensé hasta eléctricamente, ¿verdad? Ah, con dedal, dices tú, o... Sí, sí, con un lápiz, ¿verdad? Que se pueda provocar una respuesta. Ah, bueno, no, pero estos, como son, Palpación. son un poco más de neurodinamia, entonces sí necesitamos como la participación activa, el estiramiento, la elongación, digamos, de toda Claro. la estructura y del nervio como tal. ¿Mm? Y específicamente para la valoración rectal, cuando hablamos a nivel rectal, un término nuevo es valoración rectal digital, explicar, y si hay un gap anal palpable, pues a la palpación. Y si estamos hablando de una valoración vaginal, la flexibilidad de la apertura vaginal, entonces si yo genero, que no es tono, sino si hay flexibilidad frente a esa apertura, y hablamos de la lesión de los elevadores o la avulsión, que hace un año también hablamos un poco de eso, y es esas separaciones de que cuando hacemos la valoración, si hay más de unos 2,5, 3 centímetros en adelante a nivel de la inserción de los elevadores, podríamos estar, sería sugestivo de una avulsión. Entonces esto es nuevo también. Cuando lo vemos ya para activación, entonces hablamos de la contracción voluntaria de la musculatura del piso pélvico y aquí tenemos entonces varias cosas. Lo que llamamos para mí, yo te confieso, yo soy una ardua defensora del perfect, pero digamos que son los mismos pasos, ya no estamos hablando como tal del perfect. Hay otras escalas que nos van a hablar de eso, pero hablamos de un test muscular digital y es básicamente la valoración de la fuerza y las escalas recomendadas. Está la escala de la ICS, la escala de Oxford, la escala de Ring, varias, las que ustedes deseen utilizar. Perfect utiliza la Oxford modificada, entonces también la podrían utilizar sin problema. La dirección del movimiento, si fue cefálico, si fue caudal, bueno, lo que observamos, lo que palpamos en esa contracción. La resistencia, y a nivel de la resistencia hablamos de fatiga, entonces a cuánta contracción, a cuánto sostenimiento de la contracción el músculo se fatigó. Entonces son como dos términos que vienen nuevos, que es la resistencia muscular y la fatiga muscular. Hacemos el test de contracción sostenida, la repetibilidad de la contracción, cuántas veces puedo repetir esa misma contracción con las mismas características, el número de contracciones que se realizaron y la relajación post-contracción. Entonces, de cada una de esas que se hizo, y acá viene también involucrado la coordinación que tuvo ese músculo, tanto para la contracción como para la relajación, y finalmente también la co-contracción de la musculatura. Y únicamente para la valoración o la exploración vaginal, también hablamos de la elevación uretral, que es un poco lo que tú decías del movimiento, si hay un movimiento de esa uretra, el cierre de los elevadores y el tamaño del hiato, a nivel del hiato de los elevadores, que está un poquito relacionado con la avulsión también, pero esto es únicamente para una exploración vaginal. En cuanto a las investigaciones, en las investigaciones decidimos incluir diferentes tipos de herramientas con las que podemos evaluar el músculo. Como decíamos anteriormente, no todos tenemos, casi ninguna tiene acceso a este tipo de herramientas. Algunas sí, algunas no tanto que nosotros la hagamos, pero es bueno que las vayamos conociendo, que aprendamos como a interpretar los resultados. Entonces se habla de la dinamometría. La dinamometría siempre se ha hecho de carácter intravaginal. Se habla también de la miotorimetría, que es un tipo de evaluación donde se miran las características del tono cuando se genera un impulso mecánico. Muy parecido a la dinamometría, pero mira las características, digamos, no solamente de tono, sino de la respuesta completa del músculo. La manometría, que es mucho más conocida por nosotras, ahí podemos incluso ver la manometría a nivel de piso pélvico, sobre la utilización de presión para ver la respuesta de la musculatura. También hay intrauretral y hay intraanal.
Hay manometría no rectal, que es la que normalmente por lo menos en mi país, es la que nos llega diagnóstica la evaluación y nosotros podemos llegar a interpretar los resultados, pero es más, digamos, que se utiliza en coloproctología como para brindar un diagnóstico específico del paciente, más como de disinergias. Y hay técnicas como los manometrías por vectores, que son imágenes de alta resolución digamos que dan un hallazgo pues mucho más objetivo, más exacto de la condición del paciente. Y las de alta resolución ambulatoria es la utilización de diferentes catéteres de manera ambulatoria también para medir, digamos, las presiones en el paciente. Encontramos también incluido la electromiografía y digamos que en estos apartados lo que se intentó hacer es dar una breve explicación de para qué funciona cada una de las técnicas, cuáles son las condiciones que deberíamos tener. Y por ejemplo en la electromiografía hablan de términos como el crosstalk o todo lo que es la variación, digamos, que se puede generar en la señal dependiendo si hay interferencia o no. Entonces, todos estos términos relacionados a la electromiografía ya los tenemos incluidos también dentro de la estandarización. Y se habla también del ultrasonido y la ecografía, donde no estamos explicando cómo se hacen ni las medidas exactas que debe tener cada uno, pero sí se hace un apartado para ultrasonido para ver cuáles son, digamos, como los puntos claves que deberíamos tener o que deberíamos poder Amiga, pregunta, con sí. respecto a electromiografía, ¿están teniendo algún tipo de estandarización en parámetros básicos o en parámetros nada, verdad? Es que No, sí, muy no. difícil, ¿verdad? Ayer, por cierto, estaba en una clase aquí con unas colegas costarricenses y lo decíamos, ¿verdad? Es que es muy difícil establecer un parámetro, pero todavía no lo hay, ¿verdad? No hay una estandarización con respecto a parámetros tal cual. No, había un par de estudios que hablaban, por ejemplo, de en reposo, que digamos que para una medición en reposo no debería superar los 5 microvoltios, que si en reposo un músculo registraba más de 5 microvoltios, ya se podría hablar de una hipertonía, pero volvemos a lo mismo. A ver, no todos los músculos tienen una composición, una ubicación igual, no sabemos qué condición tiene ese músculo y ya me estás hablando de una hipertonía, que es otro término que ya estamos hablando acá, que no deberíamos como utilizarlo de esa manera como tan laxa, ¿Sí? digámoslo así. Entonces, no, nosotros no, para este tema específico, sí no hay parámetros para evaluar. Y te dejo una picando que lo hablamos con Bernie un día de estos, ¿verdad? Ujú. Cuando hablábamos de las manometrías a nivel de cavidad vaginal, cuando pedimos grandes contracciones y que el paciente tenga prolapso, ¿cuánta presión ejerce un órgano prolapsado a una electromiografía, ¿verdad? O sea, que queramos decir, wow, ya estamos viendo una muy buena contracción, y estoy hablando del MG, ¿verdad? No estoy hablando de manometría, sino de electromiografía dérmica con Ajá. electrovaginal, y de que el paciente o la paciente hace una excelente contracción y uno esté como muy motivado, y cuánto puede ser que haya un órgano que ella esté pujando mal, ¿verdad? Que nosotros no lo estemos viendo y que eso nos aumente la presión intracavitaria. Creo que eso es que hay que tener mucho cuidado a la hora de valorarlo. Ujú. Sí, es muy importante digamos, ver también como eso adicional que está haciendo el paciente, porque lo que tú dices, muchas veces nosotros no estamos viendo, pero el paciente sí está ejerciendo un cambio Claro. en su presión intraabdominal. Sí. Entonces, sí es importante tenerlo en cuenta y es muy difícil, entonces, de esa manera, poder estandarizar. Es decir, que todas las personas en reposo tenemos una musculatura que una lectura electromiográfica sea, no sé, de 5, de 10 milímetros de mercurio, si es de presión o de microvoltios, es muy difícil. Y además ver la variabilidad que tiene frente a la posición en la que tú estás tratando al paciente. No, Si es total. una evaluación en bípedo, no existe todavía la manera de estandarizar esa medición como tal. No, además, yo siento que para electromiografía podríamos hablar toda la noche, ¿verdad? Porque depende tantísimo del paciente, de su elasticidad, de su actividad física normal, hasta su estado de estrés, ¿verdad? Que yo siento que todas esas cosas pueden implicar en el reclutamiento muscular.
Ujú. que yo creo que eso es súper importante para nosotros. Y siempre te lo he dicho, a mí me ha pasado muchas veces y al inicio de las terapias, de que cuando vos llegas, palpás y haces un perfect, haces, ¿verdad? Un manual muscular, vos sentís que el paciente no recluta adecuadamente. Y yo llego y evalúo con electromiografía y ver respuestas importantes. Que ahí yo siempre he dicho, qué tan importante o qué tanto, ¿verdad? También tenemos que tomar en cuenta la mujer cuando es palpada o cuando es evaluada con un instrumento, que yo insisto en que las mujeres sienten menos invasión, creo yo, al colocar vos un electrodo y que se mida solo a que vos estés palpando. Yo creo que Ujú. es una cosa importante a tomar en cuenta, no sé, siempre lo he pensado. Lo que sí Vivi tiene esta estandarización es que se busca dar, si estamos hablando de electromiografía, y creo que se hizo como un esfuerzo también muy grande por decir, bueno, sabemos que la electromiografía es una de las herramientas más comunes, más fáciles, más asequibles, digámoslo así, que tienen los profesionales. Entonces, lograr también estandarizar lo que estamos, cómo lo estamos utilizando. Y acá viene la variabilidad en los resultados, porque entonces nos dicen, por ejemplo, que si hacemos estudios o si queremos reportar, entonces tenemos que hablar, por ejemplo, desde el material de los electrodos, el tamaño del electrodo que utilizamos, el tipo de electrodo que utilizamos, Claro. el lugar en el que lo estamos haciendo, la posición en la que está el paciente, la distancia entre los electrodos, una cantidad de cosas como para poder algún día ojalá pudiéramos llegar a estandarizar esos resultados. Entonces, digamos que si bien no te puedo dar datos específicos y decirles hoy a todos 5 milímetros de mercurio, 10 microvoltios, lo que sea, sí importante que podamos registrar cómo fue que hicimos la medición. Y esto yo sí creo que es clave que lo tengamos en un ítem en nuestra valoración, o si tenemos un formato aparte, si trabajamos con biofeedback, manométrico, electromiográfico, lo que sea, es importante siempre que nosotros anotemos la hora en la que se hizo, porque eso también está altamente relacionado con el estado de fatiga que puede llegar a tener un músculo, lo que tú dices son las condiciones del paciente en ese momento, y también la posición en la que evaluamos al paciente, porque yo no puedo hacer hoy una valoración del paciente por un paciente que estaba en supino y a las 6, 7 sesiones o a las 6, 7 semanas hacerle una revaloración, ponerlo en bípedo y comparar los resultados. No, 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 pero ya eso son Entonces, cosas claras, clarísimas, ¿verdad? eso es importante como que lo tengamos en cuenta. Ya para los diagnósticos, lo que se hizo fue condensarlos en 5 categorías que podemos llegar a encontrar. Entonces, antes hablamos de condiciones. Ahora lo que hablamos es a nivel diagnóstico, entonces tenemos desórdenes de la musculatura del piso pélvico relacionados con un aumento del tono. Encontramos los desórdenes relacionados a la disminución del tono, los relacionados al dolor, los relacionados con la coordinación de la musculatura del piso pélvico y la neuralgia del pudendo. ¿Listo? Que fueron cosas que fuimos encontrando en los hallazgos de nuestra, eh, de nuestra evaluación. En los que están relacionados a un tono aumentado, encontramos, digamos que dos sobre todo, que es un dolor miofacial, a nivel de piso pélvico. Y esto también creo que ha sido bien bonito porque antes no se hablaba mucho del suelo pélvico, sí, siempre lo hemos dicho y creo que todos lo conocemos como una estructura que es muscular, ligamentaria o con todas las estructuras óseas, pero la fascia ha sido algo muy nuevo que se ha tratado. Hay muchos profesionales increíbles que tratan el suelo pélvico desde la funcionalidad del sistema miofacial, pero que lo empecemos a incluir acá también, pienso que también ha sido un avance. Entonces hablamos de síndromes dolorosos miofaciales y hablamos de las mialgias a nivel de piso pélvico. Entonces digamos que las patologías asociadas al aumento del tono son estas que por lo general vienen con presencia de patología dolorosa, digámoslo así, o un hallazgo de dolor. En los dos vamos a encontrar que es dolor lo que vamos a hallar. Y encontramos también de las patologías que están un poquito más relacionadas o los desórdenes relacionados a la disminución del tono. Entonces, los síntomas que el paciente puede manifestar acá es distensión, el gap, la abertura, la debilidad, el abultamiento, la pérdida de control. Los signos que podemos encontrar normalmente acá es
Hablamos acá en términos, digamos, de hipotonía, una disminución del tono muscular. Podemos encontrar Todas gap a nivel todas incontinencias. las incontinencias, los prolapsos, yo los Oh, pondría acá y en otro lado también, porque es un tema que es muy debatido hoy en día, pero acá digamos que encontramos también en la estandarización, por ejemplo, esto me parece que es bellísimo, es que creo que en esta estandarización todo ha estado como súper claro. Explicado. Entonces, ¿qué encuentras? ¿Cuáles son los síntomas mayormente asociados? Los signos más probables que puedes encontrar y a nivel de investigaciones, dependiendo de lo que utilices, entonces, ¿qué podrías encontrar en esas investigaciones? Para disminución del tono, a pesar de que se puede medir con dinamómetro, miotómetro, manometría, digamos que para la electromiografía, que es lo que más podemos utilizar o lo que normalmente más se usa, entonces una reducción, digamos que en la señal. Entonces, si bien otra vez no tenemos datos específicos de cuántos microvoltios, cuántos milímetros de mercurio, sí lo que vamos a ver es que es un poco relacionada a la debilidad, a la disminución también de ese tono. Cuando hablamos de problemas de coordinación de la musculatura, entonces podemos llegar a encontrar dos patologías, el vaginismo y el anismo, y están los criterios también, entonces, para poder diagnosticar estas dos patologías, que los síntomas tienden a ser también síntomas dolorosos, de molestia, una sensación de estrechez, de constricción, dificultad de pronto para la evacuación, para la defecación, para una penetración anal, y dentro de los signos podemos encontrar un tono que esté aumentado. Acá cuando definimos el tono, decíamos en la estandarización que el tono puede ser transitoriamente que aumente en el tono o que vaya aumentando o que puede ser un aumento del tono permanente. Entonces digamos que en estos puede ser, es más un aumento del tono que se da de manera transitoria. Dificultad para mantener o para generar una completa relajación de la musculatura y vamos a encontrar pues un aumento a nivel del tono muscular. Y lo podemos corroborar en las investigaciones a través de miometría, dinamometría, electromiografía, ultrasonido o incluso resonancia magnética. En cuanto al anismo, en las investigaciones podríamos utilizar el test de expulsión del balón, una resonancia magnética con defecografía y a través de la electromiografía una activación de la musculatura del piso pélvico durante la defecación. Entonces, donde vemos un aumento en la actividad eh, eléctrica muscular o a nivel de presiones en el momento de la defecación, pues cuando en realidad lo que necesitamos es que haya una coordinación y una relajación del esfínter. Y para el último diagnóstico, que sería la neuralgia del pudendo, normalmente los síntomas que encontraríamos es dolor a través de toda el área de distribución del nervio, también digamos que a nivel vulvovaginal, anorrectal, en las áreas distales o incluso cercanas sobre la uretra, que se empeora con la posición sedente que a veces sobre todo en posición sedente sobre superficies muy rígidas, cuando permanecen mucho tiempo, no sé, se sentaron en un banco, en una tabla, que hay mucha más compresión, se puede generar una mayor patología, un mayor dolor, una exacerbación de los síntomas. Y en cuanto a los signos, recomendamos continuar por el criterio de Nantes. Que no haya, digamos, que no se pierda esa sensación, ese aumento de esa sensibilidad a través de la distribución, digamos, de todo el recorrido del pudendo. Y otros síntomas que podemos encontrar es ese aumento de la sensibilidad de la palpación a lo largo de todo el recorrido del pudendo. Los test de provocación que te decía, más de cuando hablamos eh, de test que son netamente nerviosos, podemos encontrar que están Neurodinamia. alterados, hilos de neurodinamia, gracias, y aumento del tono, pobre coordinación muscular, y pues test positivos también cuando hacemos test de provocaciones específicos para el pudendo que sean positivos.
Esto, digamos, que ha sido, digamos, algo nuevo también que hemos incluido dentro de los diagnósticos. Entonces, antes, si bien hablábamos un poco como de musculatura que está hipoactiva, una musculatura que está hiperactiva, hoy en día queremos hablar más como en estos términos, distribuirlos en estas patologías, no sin hablar, por ejemplo, de incontinencias, porque esto, digamos que me parece que es importante que lo aclaremos. En las estandarizaciones anteriores, en el paper de Messelink, se hablaba y se hacía mucha referencia a los síntomas y a los signos, sobre todo a los síntomas. Y en el grupo de los síntomas y de los signos se incluían las disfunciones de piso pélvico, o las patologías, incontinencia urinaria, incontinencia fecal. Entonces, en este paper lo que quisimos hacer fue dejarlo específicamente para musculatura de piso pélvico. Cuando yo tengo una musculatura de piso pélvico que está, que tiene un aumento de tono, que tiene una mala coordinación, yo no puedo decir, eso es una incontinencia. No, el diagnóstico era, tenía una incontinencia, pero el diagnóstico de la función muscular es en términos de tono normal, tono aumentado, tono disminuido, vaginismo, anismo, es específicamente para la función de la musculatura de piso pélvico. Voy Y a creo dejar que de compartirte esto para que nos veamos, así en grande. listo, vale. Y me parece que eso es muy importante, Vivi, que lo tengamos claro, porque yo he tenido debates y conversaciones con muchos colegas donde a veces se ha generado esa confusión por las mismas estandarizaciones, yo creo, donde decían, espérate, pero entonces un prolapso, entonces yo en un prolapso tengo que encontrar una hiperactividad del piso pélvico, no, ya no estamos hablando en esos términos. Si bien vamos a encontrar una actividad que puede estar aumentada o disminuida, el resultado de todos estos tests que estamos haciendo nos va a llevar a este tipo de diagnóstico específico de la condición muscular del piso pélvico. ¿Sí? Yo no voy a dar un diagnóstico de conclusión, paciente con incontinencia urinaria. No, yo voy a dar de lo que Disminución nosotros del podemos tono. evaluar. A ver, yo lo que siento es que son muchísimo más fisioterapéuticos. Sí, nos abrieron un poco más el campo. Se acerca muchísimo más. Y como yo siempre lo digo, nosotros somos ingenieros del movimiento, ¿verdad? Entonces, yo siento que nos acercamos más a dejar en claro que todas estas patologías se pueden asociar a este factor común. O sea, a eso tal vez es lo que siento que me parece muy, muy bonito, muy particular, porque yo puedo decir, ok, si tenemos una disfunción de un tono aumentado, yo tengo en mi cabeza claramente qué patologías o qué, ¿verdad? Con títulos propios se pueden acercar a esta disfunción, pero eso me parece que es bastante importante lo que se hizo, ¿verdad? Bueno, ¿quién es uno para opinar, ¿verdad? Un humilde ser humano, pero me parece que la ICS y ustedes hicieron, ¿verdad, amiga? Un trabajo espectacular, ¿verdad? Porque es muy, yo te insisto, es muy fisioterapéutico. Sí, y creo que la mayoría de las personas que estábamos en el grupo de trabajo, Elena Froli, Beth Shelley, Caribo, o sea, pues muchos éramos fisioterapeutas, entonces creo que también buscamos, si bien había otros profesionales, se intentó hablar mucho pues en función de eso, de la función muscular. Para los otros términos, por ejemplo, para definir incontinencia urinaria, incontinencia fecal, hay otras estandarizaciones. Y también lo que no quisimos fue volver a incluirlas, porque para eso ya está el paper y ya estuvo publicado. Pero pienso que este fue mucho más amigable, es mucho mejor para nuestra profesión, nos brinda todos los pasos y como los ítems que deberíamos tener en una evaluación, y creo que nos aclara ese camino ese tema de nosotros evaluamos y nosotros estudiamos la funcionalidad muscular, ¿sí? Totalmente. Dentro de Y ese estudio del movimiento corporal humano. que me Entonces, parece que eso es tenemos ahí, clave. perdona que me interrumpa, me parece que esta evaluación de los nervios pudendo neurodinámicamente, creo que ahí hay un vacío de conocimiento en muchas partes, ¿verdad? En donde no se sabe hacer. Que creo que eso es importante resaltar. Así que te reto que hagas un nuevo curso para aprendientes, de solo hablando de esto, porque me parece que aunque estemos muy empapados, yo creo que esa es la valiosa actitud de un profesional, es actualizarse. Y creo que esta estandarización le permite a todos los que estamos en esta área actualizarnos,
y tener mayor agilidad para la intervención terapéutica. Porque a eso me refiero, Jenny. O sea, nos permite aclarar muy bien cuál es la disfunción para atacar más fácilmente qué objetivos terapéuticos poder tener. Y en función de lo que es nuestro. Yo pienso que en mi país pasa mucho que en esta lucha de darnos a conocer, de sacar adelante la especialidad, de que nos reconozcan los médicos, que en las clínicas monten los servicios, que nos paguen una tarifa que además sea la que consideramos que vale después de tanto estudio, de tanto trabajo y de tanta cosa que hacemos con los pacientes. Pienso que han sido varias cosas. Uno, digamos, pasa mucho que a veces queremos la receta de cocina y siempre hemos hablado de eso. Esto no es una receta de cocina. Bueno, aquí la tienen. De cierta manera la tienen. Claro. Tienes todo estructurado para que tú puedas ir pensando que cada cosa hay que empezar a desgranarla y lo que te decía al principio y ojalá que se lleven esto hoy las personas que nos están acompañando y es, yo no tengo que hacer todo con el mismo paciente. Pero en la medida en la que yo voy encontrando esos hallazgos, yo voy decidiendo qué es lo que sí hay que hacerle y lo que no hay que hacerle. Y ya cuando yo tengo todos estos resultados, todas estas cartas sobre la mesa, pero además yo veo lo que es lo mío, lo que a mí me corresponde, porque nosotras las fisioterapeutas, por lo menos en mi país, nosotros no diagnosticamos una incontinencia, nosotros no diagnosticamos un prolapso, ¿sí? Observamos cosas, pero nosotros lo que sí podemos diagnosticar es la funcionalidad del músculo. ¿Cómo está ese músculo y por qué ese paciente llegó a tener esa condición que tiene o esa disfunción que tiene? Entonces, lo que tú dices, ¿cómo hago con esto que tengo para mejorar esa condición del músculo? Ahí estamos nosotros. Entonces, creo que la verdad sí fue un trabajo muy lindo que espero pues que se animen a leerlo. Sé que el paper está en inglés, pero Vivi, además con todo gusto, cuando quieras, hacemos una actualización. No, total, total, está así picándonos. Como Rafa Obviamente. Nadal hoy ganando en la arcilla, te la dejo picando para que lo hagamos. De verdad, amiga Jeppy, vos sabes lo que te quiero, millones, la falta que me haces y espero, por Dios, que nos veamos pronto, de verdad, que se acabe esta Y carajada y nos podamos viajar y con más tranquilidad. Así que esto, acá vi, qué pena te interrumpo ya para finalizar. También creo que ha sido un año difícil para el mundo entero. Hemos tenido que buscar recursos y una manera diferente de aprender, de actualizarnos, de crear lazos. Te quiero de verdad, independientemente que seas mi amiga, y lo voy a decir a cambio, darte las gracias porque el trabajo que tú has hecho de convocar gente, de hacer estas actualizaciones, de invitar personas de diferentes partes del mundo y con esta invitación a ven y compartes lo que sabes, es la verdad, creo que lo que estamos llamados a compartir ese conocimiento. Creo que una de las cosas que a mí por lo menos me ha dejado la pandemia es el conocimiento. Tú tienes unas cosas acá y a veces se olvida, se te escapa, lo que sea, pero es del universo y esto que tú has hecho de verdad, te felicito y te doy las gracias. Pues por esta oportunidad que nos das a todos y también pues que pensemos un poco, yo no estoy muy de acuerdo, por ejemplo, en un curso que sea, y siempre lo hemos hablado, un curso de evaluación de piso pélvico y que yo te lo enseño online me parece un poco complicado porque la destreza está acá y creo que eso es una de las cosas y que incluso nosotros acá en Colombia a través de la Asociación Colombiana de Terapeutas de Piso Pélvico estamos intentando como estandarizar y pegarnos de otros países y es cómo tú tomas un curso y cómo logras generar la destreza y la habilidad como profesional para poder luego tratar a pacientes. Entonces, cuentas conmigo, obviamente, pues muy rico que ojalá la gente se anime para una actualización, pero también, digamos, como buscando maneras diferentes y ojalá que algún día nos podamos ver muy pronto y hacer esa parte práctica que es la que más se necesita, porque ahí creo que es cuando más se obtiene la destreza. no, yo te confirmo, me parece que el 2020 fue un año de susto para todos. Creo que no sabíamos cómo iba a pintar esto, qué iba a pasar, cuántos meses iba a durar. Y creo que compartimos todos un poquito de cada uno de nosotros. Nos volvimos totalmente accesibles. Creo que muchos somos totalmente accesibles, pero había otras personas que había que volver a hacer, ¿verdad? Que esto sea tan parsimonioso. Y creo que el 2021 nos hemos detenido y yo creo que ahí sí hay que hacer un llamado de atención porque creo que nos hemos detenido un poco
creímos que todo iba a volver a la normalidad muy rápido y cada vez nos damos cuenta que no es así. Y que bueno que falta. Yo les diría, tiren el 2021 igual a como estamos, ¿verdad? No creo que mejore muchísimo. Bueno, por lo menos en mi país, yo no creo que mejore tanto. Estamos en la tercera ola y en la única ola que ha habido colapso de hospitales. Y como yo siempre lo digo, nosotros somos espera. No, tranquilo. Esto se nos fue acá. Yo lo que te digo es bueno a veces, aunque sea, poder compartir la información y para terminar ya, porque me hicieron la restricción, nunca uno aprende tanto como evaluando en vivo a una persona. Es que si ya hubieran modelos, ya los tendríamos, ¿verdad? O sea, te lo dice uno, o sea, yo que trabajo tanto dando clases, vos también, ¿verdad? Si tuviéramos un modelo anatómico que se pueda simular ese calor que se siente, esa textura. La reacción. No existe, no existe. Y uno como fisioterapeuta, al principio, el evaluar a un paciente y el temor, sea como sea, sientes temor, no es una rodilla, no es un hombro, no es un pie, es la vagina, es el recto. Es la intimidad. Estás invadiendo, exactamente, y eso solo se quita con hacer. Eso se quita solo probando. Así que, bueno, amiga, te quiero muchísimo, muchas gracias. Vivi, a ti muchas gracias. Lo que necesites acá siempre. Yo sé, yo lo sé, y lo dejaremos por YouTube. Hoy no creo, pero mañana lo subo por YouTube, por Spotify, y vas a ver que las próximas semanas vamos a tener personas diferentes también en Conversando al Desnudo, que ya llevamos bastantes programitas, ya más distanciados, pero tratando de hacer que los fisios aprendamos todos los días y la gente de la comunidad sepa que existimos y lo que hacemos. Así que, amiga, muchas gracias. A ti, un saludo a todos. Cuídate mucho. Te quiero muchísimo, que estés muy bien. Chaito. Chao. Bye.